Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, sabéis que a lo largo de la historia son muchos los ufólogos, investigadores, que han realizado un trabajo titánico sobre razas reptil. Una serie de razas que habitan en nuestro mundo, ocultas en bases subterráneas. Un ejemplo es David Icke, el famoso David Icke, quien en sus comienzos se reían de él. Pasó de ser un comentarista deportivo, presentador de televisión, a una especie de investigador que iba a contrapelo de todo lo que es el sistema tradicional, anunciando que había tenido una revelación durante un viaje al Perú. Pero repito, al principio el público respondió con mucha hostilidad contra él, hablando de reptilianos que de alguna forma era el poder en la sombra que dominaba el mundo. Iba por la calle, ni siquiera podía dar 2 pasos sin que la gente le tirara piedras, imaginaos. Bueno, el caso es que este hombre, de pasar a ese estado de insulto total contra su persona, llegó un momento en que llenaba estadios con miles y miles de personas allá por el 2010. O sea, hay que ver cómo han cambiado las cosas. Y no fue él quien cambió, fue la gente que empezó a tomar conciencia de estas cosas. El paso del tiempo parece dar la razón no solo a David Icke, sino a todos los que ya llevamos décadas siguiendo la pista de estos seres. Porque una cosa es que lo diga David Icke, que lo investiga, pero otra cosa distinta es cuando habla un alto cargo militar de la defensa de un país determinado. Y hay varios ejemplos de ello. Pero hoy voy a citar un caso muy curioso, el de un general del ejército rumano, Emil Strainu, un hombre extraordinario, versado en muchos campos. Emil, que ya está actualmente retirado, jubilado, fue un experto en radiolocalización, tecnología de radar, y doctor en guerra geofísica. Su currículum es sencillamente impresionante. Es asesor del Parlamento rumano en amenazas asimétricas, director de situaciones especiales y centro de investigación sobre los ovnis, fundador de la Asociación para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados. Este general es además periodista y escritor y ha publicado varios libros sobre ovnis. Y asegura estar convencido de que bajo tierra existen auténticas ciudades base permanentes con varias razas de tipo reptil. Sin embargo, la experiencia más fuerte no la vivió él, no la vivió el general Emil, sino un gran amigo suyo muy cercano, un oficial que se había ganado gran reputación en tácticas de comando en Irak, Afganistán y África. Como grandes amigos, Emil quiso destacar que este amigo suyo oficial, al que mantuvo en anonimato, era alguien confiable al 100%. Y lo que le había contado era tan asombroso que lo había marcado de por vida. Lo que había visto este oficial tuvo lugar muy cerca de Bucarest, en Rumanía, cuando regresaba de un viaje rutinario al campamento. Su vehículo se encontraba sin combustible en mitad de una zona montañosa. Eran las 5 de la mañana cuando se detuvo en una estación de servicio rural para repostar. Ahí, al bajar del coche, vio que había un Hummer estacionado a unos metros de la gasolinera. El vehículo estaba con el motor encendido y sin nadie visible ni dentro ni fuera. Pensó, vaya, un Hummer ahí de color caqui con ventanas tintadas de negro, en marcha y sin nadie, qué raro. Bueno, el hombre repostó su gasolina y cuando terminó se subió al coche para marcharse. Ahí fue cuando volvió a mirar hacia el Hummer y entonces vio claramente algo increíble. La puerta del Hummer estaba abierta y dentro pudo ver un ser reptil, sí, escamado, sin ropa, pero curiosamente portaba botas militares. Las escamas de su piel eran muy verdes, bastante relucientes, un verde oscuro, exactamente como un cocodrilo. Pero lo más impactante es que lucía una cresta en la cabeza como un lagarto. Aquel humanoide se le quedó mirando, o sea, se dio cuenta de que lo estaba viendo. El oficial salió del coche y fue directo hacia el Hummer. Entonces el reptil volvió su cabeza hacia adentro del coche y emitió unos graznidos, unos sonidos muy raros, como si se comunicara con alguien más.
Visiblemente irritado, el reptil agarró el volante, cerró la puerta y arrancó para alejarse velozmente de la gasolinera. El oficial se quedó petrificado. Acababa de presenciar a un humanoide de unos 2 metros de alto y con unos ojos amarillos brillantes. Se quedó aturdido durante un rato dando vueltas por la estación de servicio y comprobó que nadie más había visto ese coche. No había nadie más en la zona. Luego entró dentro de la estación y preguntó al dueño si podía analizar las cámaras de seguridad que había fuera. No fuese el caso de que quizás hubiese captado la imagen, pero el dueño le dijo que esas cámaras no funcionaban, que solo estaban ahí para intimidar a los posibles delincuentes. Bueno, desanimado, el oficial se subió a su vehículo y decidió seguir su camino, pero al cabo de unos kilómetros de trayecto, volvió a toparse con el maldito Hammer. Esta vez estaba detenido en la cuneta de la carretera y 2 impresionantes reptiles estaban de pie, discutiendo. Uno de aquellos seres era aún más alto que el otro, unos 20 centímetros más alto, y lucía una larga cola. No llevaba ni ropa ni botas como el otro. Lo más fuerte de la situación es que esos 2 humanoides estaban a la vista de todos los camiones que iban circulando en ambos carriles. Pero lógicamente nadie tuvo el valor de detenerse a verlos de cerca. La verdad es que, dijo, intimidaban demasiado. Los camioneros iban pasando sin detenerse. Lo que hizo el oficial fue detener su coche y coger el móvil para lanzar una secuencia de 11 fotografías en total. Una vez los tuvo registrados, arrancó rápidamente y abandonó la escena, mientras aquellos 2 humanoides seguían discutiendo sin darle importancia al espectáculo que estaban dando. Pero el oficial tuvo tiempo de ver que al final los reptiles se subían al Hammer y arrancaban para marcharse en la misma dirección por la que habían venido. Bueno, el oficial regresó a Bucarest para contactar con el general Emil Straino. Una vez juntos, el oficial le mostró las 11 fotografías, pero, sorpresa, todas estaban verdes, como si hubiese tomado fotos de una intensa luz verde que había degradado la imagen. No había nada. El general trató también de encontrar más testigos, pero fue inútil. El testimonio del oficial se quedó solo en eso, en un testimonio, sin más pruebas. Lo que sí hicieron fue recrear la escena con este fotomontaje que os estoy mostrando para poder, vamos a decir, situar la experiencia, situar cómo estaban los seres ahí discutiendo en mitad de la carretera, bueno, en la cuneta. Y de esta historia solo hemos podido extraer unas declaraciones que hizo el general Emil Straino. Dijo lo siguiente: solo una cosa es segura. Vivimos en un mundo que solo nosotros pensamos que conocemos, teniendo una falsa impresión de que nosotros somos sus amos. De hecho, solo somos subarrendatarios en tránsito, en un planeta que nunca nos perteneció, y no teniendo idea de cuál es realmente nuestro propósito. Muy interesante conclusión la de este general. Bueno, hoy en día, lo más pasmoso de todo esto es que estamos en medio de la gran revolución digital y de máximo apogeo de medios de comunicación y, sin embargo, asistimos a un deterioro perceptivo, conceptual, de la naturaleza de estos fenómenos, a tal punto que han conseguido, los que están arriba, vamos a decir, banalizar todas estas cuestiones, al punto de que el público sigue pensando que todo esto de los reptiles es pura ciencia ficción. ¿Cómo es posible que, ante tantos testimonios, incluso ahora ya políticos, que están planteando temas increíbles en el Congreso, en Estados Unidos, por ejemplo, se están haciendo declaraciones de alto nivel sobre estas cuestiones? Pero además, a mí todo eso me da igual. Lo importante es que las antiguas culturas ya nos hablaban de bases subterráneas habitadas por, en el caso de los Hopi, los hermanos serpiente. Han estado siempre aquí estos seres y han sido muchos los testigos, civiles, militares, científicos, que han tenido ocasión de toparse con ellos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no acaba de darse cuenta de esta realidad tan objetiva?
Esta es una pregunta que llevo toda mi vida haciéndome. Vamos a dejar aquí el tema de hoy, espero que os haya gustado esta historia y por supuesto que cada uno la juzgue a su modo. Un abrazo para todos, amigos. Chao.